Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, saludos. Buenos días. Saludos. Bueno, antes de empezar la clase, ya yo puse las primeras dos clases ahí en la plataforma. Algunos me han preguntado por correo que no las encuentran. Cuando usted se mete en el entorno, tiene que ir hasta abajo, ¿verdad? Hasta casi finalizar. Y ahí, pues hay un grupo 3 en donde, es decir, los estudiantes del grupo 3, solo los estudiantes del grupo 3 pueden ver esa información, ¿verdad? Entonces ahí están puestas las primeras dos clases de la semana pasada. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Ok. La carta al estudiante también se le había hecho una corrección, una leve corrección acerca del tiempo que duraban los exámenes. Porque no, es decir, había cierta inconsistencia en lo que se decía en la carta y el tiempo que se ponía ahí. Entonces, esa carta se modificó, creo que el martes de la semana pasada, por si bajaron la carta de lunes, esa carta no es la oficial. El coordinador la quitó y puso otra en donde hizo la corrección del tiempo que toman los exámenes. ¿Ok? Para que sepan eso. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a empezar resolviendo un problema del material que se vio en la clase del jueves, que fue el tema de oscilaciones, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a dedicar la clase a hacer problemas de ese capítulo, ¿verdad? El problema que tengo aquí es un problema clásico, ¿verdad? Aparece mucho en problemas en la plataforma y también podría ser que aparezca como problema de desarrollo, ¿verdad? Voy a leerlo. El problema dice así: una masa de 2 kilogramos está sujeta a un resorte y se desplaza 8 centímetros a partir de la posición de equilibrio, ¿verdad? Dice se libera, o sea, se suelta una vez que está ahí, ¿verdad? Y entonces oscila con una frecuencia de 4 Hz. ¿Ok? Y hasta ahí termina digamos, el enunciado. La primera pregunta que le hacen es, ¿cuál es la energía del movimiento cuando la masa pasa a través de la posición de equilibrio? O sea, que calcule la energía total, ¿verdad? Cuando la masa está pasando por la posición de equilibrio. Y la parte B le dice que cuál es la rapidez de la masa cuando está a 2 centímetros de la posición de equilibrio. Le podrían haber preguntado que cuál es la rapidez de la masa cuando pasa por la posición de equilibrio. Pero aquí le está diciendo cuando está a 2 centímetros. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la energía del movimiento cuando la masa pasa a través de la posición de equilibrio? O sea, cuando pasa por aquí, en X igual a 0. ¿Ok? Entonces, estos problemas, y esto aplica para todos los problemas del curso, ¿verdad? De física. Mi recomendación es no se tire a lo loco a hacer el problema, ¿verdad? A buscar una fórmula, sino léalo, ¿verdad? Y antes de escribir cualquier cosa, usted piense qué puede utilizar, ¿verdad? Si lo puede hacer con las fórmulas de cinemática, ¿verdad? O si más bien se puede usar conservación de la energía, ¿verdad? Es decir, piense antes de escribir una ecuación qué le podría hacer. Y eso ayuda mucho a la hora de resolver el problema. Entonces, si ustedes ven el enunciado, dice que la energía cuando pasa por la posición de equilibrio. ¿Qué podríamos decir de esa energía? ¿Quién me dice qué podríamos decir? Hay dos, digamos, características cuando pasa por la posición de equilibrio. ¿Cuáles serán? La energía total se conserva. La energía total se conserva o la energía mecánica es una constante. Eso quiere decir que es igual en cualquier punto durante la oscilación. O sea, es la misma cuando el bloque está en los extremos, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, y es la misma cuando pasa por la posición de equilibrio, y es la misma en cualquier punto donde esté el bloque. ¿Ok? La energía se conserva. Y la otra es que en la posición de equilibrio, la velocidad máxima. O sea, no tiene cualquier valor, sino que tiene el mayor valor posible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿para dónde va el bloque? En ese momento,
pues por la redacción del problema nos dice que se está moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? Pero eso aquí no nos interesa tanto, porque no queremos hacerlo por cinemática, sino que vean que aquí queremos usar lo que vimos la semana pasada sobre la energía, ¿verdad? Y le está pidiendo energía, entonces por ahí uno dice, bueno, aquí mejor uso la conservación de la energía. Ok, entonces vean que solo tenemos 3 datos. Y en estos problemas, por lo general, no sobran datos. ¿Ok? Ni tampoco hacen falta. Así que algunas veces estos problemas pareciera como que les falta algo, pero realmente es cuestión de escribir las ecuaciones convenientemente para sustituir esos datos. ¿Ok? Entonces, bueno, como me están hablando de la energía, pues yo puedo partir del hecho de que en un más, ya sabemos que la energía mecánica es un medio de K a cuadrado, ¿verdad? Eso lo vimos el jueves. Y bueno, tengo la amplitud, que es un dato que me da el problema. 8 centímetros, ¿verdad? El problema aquí es que no tenemos la K, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, yo sé que omega es la raíz de K entre M, ¿verdad? Tengo la masa, pero igual no tengo, es decir, no tengo la omega, ¿verdad? Pero yo puedo hacer esto. Yo digo, bueno, pero omega es 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia sí la tengo, ¿verdad? Está bien. Entonces, bueno, la idea es que yo ahora lo que hago es que despejo de aquí la K. Y la K me queda omega cuadrado por M. Y la omega es 2pi por la frecuencia, que sería 4pi cuadrado, F cuadrado, M. ¿Verdad? Y ya ahí está, ¿verdad? Y ahora simplemente es sustituir el valor de K aquí, ¿verdad? 4pi cuadrado, F cuadrado, M por A cuadrado. Y ya tengo todo lo que necesito, ¿verdad? Tengo la frecuencia que me la dieron, tengo la masa y tengo la amplitud. Este problema se puede hacer numérico, ¿verdad? Es decir, si uno quiere, lo puede comenzar a sustituir valores numéricos, pero es posible que se equivoque, ¿verdad? Es decir, un dedazo en la calculadora, que repita un cálculo. Entonces, en la medida de lo posible, siempre que el problema lo permita, ¿verdad? Es mejor hacerlo algebraico, porque lo primero llega a un caso general, ¿verdad? Y la otra cosa es que usted ahí se da cuenta si no está usando alguno de los datos que le está dando el problema, ¿verdad? Y otra cosa también es que controla o tiene control, digamos, de la dimensionalidad de las ecuaciones, ¿verdad? Aquí yo puedo revisar si esta ecuación es dimensionalmente correcta, ¿verdad? Bueno, ahí lo que habría que hacer es sustituir entonces, ¿verdad? Nada más sería 2pi multiplicado por, bueno, 2pi al cuadrado. Sería, voy a poner 2pi y al cuadrado y sustituyo los valores que serían 4 Hz al cuadrado multiplicado por 2 kilogramos multiplicado por 0.08 metros y eso al cuadrado. Y Hertz al cuadrado por kilogramos por metros cuadrados me tiene que dar joules. ¿De acuerdo? Y ahí sustituyo. Hago los cálculos y a mí me dio 4.04. Y esa es la energía total. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo me pidieran la velocidad máxima, ya yo sé que esto también es igual a un medio de m, ¿verdad? La ecuación de energía cinética por la velocidad máxima al cuadrado. ¿Ok? Y de aquí yo puedo despejar la velocidad máxima. ¿Ok? Entonces no lo están pidiendo, ¿verdad? Pero yo de aquí podría calcular la velocidad máxima. O bien podría usar la fórmula cinemática, ¿verdad? Velocidad máxima es igual a omega por A, ¿verdad? Y la omega sí la tengo porque es 2pi por la frecuencia. Entonces la velocidad máxima no es un problema calcularla, ¿verdad? Aquí lo que tal vez
Era más difícil el la I. Bueno, ¿alguna pregunta de eso? De esta parte. ¿Está claro? Se podría hacer por cinemática. Tendríamos que escribir primero la función de posición, ¿verdad? La x de t. Y no hay mucha información como para el ángulo de fase, la constante de fase. Entonces, este problema se va por aquí, ¿verdad? Por energía. Ok, bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a la parte B. Para la parte B, nos decía que cuál es la rapidez de la masa cuando está a 2 centímetros de la posición de equilibrio. Entonces aquí, pues, yo puedo utilizar esto, ¿verdad? 1/2 de K a cuadrado es igual a 1/2 de M cuadrado, ¿verdad? X más 1/2 de KX cuadrado. Que es la conservación de la energía, ¿verdad? Y de esta ecuación, el jueves vimos que se puede despejar una fórmula para la velocidad, ¿verdad? Vx es igual a más menos omega raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y pues ya aquí está lista para sustituir, ¿verdad? Porque el omega es 2pi por la frecuencia. Y la raíz sería la amplitud, que son 0.08 al cuadrado menos la x que me están dando. Y la x que me están dando son 2 centímetros. Dice que cuál es la rapidez cuando está a 2 centímetros de la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces aquí son 0.02. Vean que aquí no sabemos si está del lado izquierdo o del lado derecho, ¿verdad? Porque pueden ser 2 centímetros de este lado o 2 centímetros del otro lado, ¿verdad? Pero no importa, porque de todos modos esto está elevado al cuadrado. Aunque esta cantidad fuera negativa, queda positivo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nos va a dar es la V. Y la V nos va a dar positivo. A mí me da 1.95 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, cuando está a 2 centímetros de la posición de equilibrio, vamos a ver, cuando está por aquí, si estos son 8, debería estar por aquí si está como a la derecha, si está del lado derecho, ¿verdad? Ok. Pero, es decir, el problema no nos da información si el bloque se está moviendo para acá o si se está moviendo para acá, ¿verdad? Igual podría estar del otro lado, a menos 2 centímetros, ¿verdad? Pero no sabemos si se está moviendo para allá o se está moviendo para acá. Es decir, los datos del problema no me permiten estudiar, es decir, no me permiten obtener información del sentido del movimiento. ¿Okay? Entonces vean que este es un problema que se va por energías, ¿verdad? Solamente nos interesa la magnitud. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. ahí la W es positiva, ¿por qué? Aquí, Sí. le quité los signos porque realmente como es un problema de energías, es decir, realmente no sé para dónde en qué sentido se está moviendo la caja, el bloque. Entonces, yo la dejo positiva, es decir, solamente calculo la magnitud. Ah, ok, está bien, gracias, profe. Bueno, sí, porque si ese mismo problema también está desde el punto de vista de cinemática, ¿verdad? Pero entonces le tendrían que dar más datos. Le tendrían que decir, por ejemplo, que se libera, como el que hicimos el jueves, ¿verdad? Se libera de x igual 8, perdón, desde la amplitud igual 8, se libera con velocidad inicial 0, por ejemplo, y en ese momento se está moviendo hacia la izquierda, por ejemplo. Y entonces le tienen que dar un instante de tiempo para que uno averigüe, calcule una X o una V. Entonces, en los problemas de cinemática, por lo general, uno sí se da cuenta del sentido del movimiento. Es decir, el problema le dice a uno si la caja se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero en este que es usando cosas, o sea,
la conservación, solamente podemos calcular las magnitudes, ¿verdad? No podemos sacar información del sentido del movimiento. Profe, esta fórmula nos va a servir siempre para calcular la velocidad en cualquier instante, digamos, en cualquier instante no, en cualquier punto. En cualquier punto a partir de la posición de equilibrio. Sí, Ok. correcto. Pero estrictamente yo le pongo, hay que ponerle más menos, ¿verdad? Porque es decir, uno no sabe qué datos le da el problema, ¿verdad? Porque puede ser un problema de estos de conservación y que el problema le dé información de hacia dónde se mueve el bloque. Entonces, si le dice que se mueve hacia la derecha con una velocidad de tanto, le está diciendo que mantenga el positivo de la velocidad. Y si se mueve hacia la izquierda, pues lo que le dice es quite el positivo y usa el negativo. Estos problemas varían, ¿verdad? Dependiendo de el enunciado. ¿Okay? Bueno, pues vamos a hacer otro. Bueno, este problema que voy a hacer es un problema que había salido en un examen en el 2019, es del semestre 1 del 2019. Y es del tipo de problemas, ¿verdad?, que se podría preguntar ahora. El problema dice lo siguiente. Dice una partícula realiza un movimiento armónico simple con un periodo de 16 segundos. Entonces T es igual a 16. Dice en T igual 2 segundos, para T igual 2 segundos, la partícula pasa por el origen. Vean lo que le está diciendo. Mientras que en T igual 4 segundos, su velocidad es de 4 metros por segundo. Calcule la amplitud del movimiento de dicha partícula. O sea, le está pidiendo ahora la amplitud. Vamos a volverlo a leer. Dice, una partícula realiza un más con un periodo de 16 segundos. En T igual 2 segundos, la partícula pasa por el origen. O sea, que está en X igual 0. ¿Verdad? Ahí su velocidad máxima, ¿verdad? Dice, en T igual 4 segundos, su velocidad es de 4 metros por segundo. Y aquí yo interpreto que es positivo, porque no me dan más información. O sea, no tengo razón para ponerle un menos, ¿verdad? No me están diciendo nada más. Entonces dice, calcule la amplitud del movimiento de dicha partícula. ¿Okay? Entonces vean que este problema tiene más cara de hacerlo por el lado de cinemática, ¿verdad?, que por energías. Bueno, habría que ver por energías que si se puede hacer, ¿verdad? Pero, digamos, yo lo hice por la parte de cinemática. Entonces, yo parto de la X que conocemos, ¿verdad? X igual a por seno de omega t más phi, ¿verdad? Y puedo calcular la omega, ¿verdad? Porque la omega es 2pi entre t y el t me lo dieron, el periodo es 16 segundos, ¿verdad? Quiere decir que esto es pi sobre 8. ¿Qué unidades? Radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces el omega lo tengo ahí, ¿verdad? Okay. Entonces voy a usar las condiciones que me dan aquí, las condiciones de frontera. Voy a usar la primera, dice que en x igual a 0, entonces voy a sustituir 0 aquí. Entonces usando la primera de las condiciones, voy a numerarlas. Usando la primera, usando 1, yo digo que 0 es igual a multiplicado por el seno de pi octavos por 2 más phi. El phi no lo tengo, ¿verdad? Y entonces haciendo esta operación, aquí quedaría pi cuartos, ¿verdad? Y entonces lo que me queda al final es esto, pi cuartos más phi es igual a 0. De donde phi sería igual a ¿qué?
a menos pi cuartos, ¿verdad? Ok, entonces ya usé la primera condición. Voy a usar la segunda. Entonces, para la segunda, como me están hablando de que es un instante y una velocidad, pues yo uso la derivada de la posición, que es la velocidad, ¿verdad? Solamente que cuidado, ¿verdad? Aquí recuerden que uno puede usar la solución con seno o con coseno, ¿verdad? Pero en los exámenes he visto que hay gente que, por ejemplo, usa seno, pero cuando va a usar la velocidad, resulta que se le hizo un enredo y usó la velocidad con seno, o sea, no derivó, ¿verdad? Entonces, no le dio, ¿verdad? Entonces, cuidado, si aquí usa coseno, recuerde derivar, ¿verdad? Y si usa seno, igual. Entonces, yo aquí escogí seno, entonces, la derivada de seno es coseno, ¿verdad? Entonces, la velocidad sería Bx es dx de t, y derivando eso sería omega por a por el coseno de omega t más phi. Y ahora uso la condición 2, que sería que 4 es igual a pi octavos por a por el coseno de pi cuartos, no, pi octavos multiplicado por 4, ¿verdad? Más el ángulo de fase, que en este caso la constante de fase sería menos pi cuartos. ¿De acuerdo? Entonces estoy aquí, ¿verdad? Estoy usando esta condición. Entonces uso la fórmula de la velocidad y U es 4. La estoy tomando positiva, porque el problema no me sugiere o sea, para que usted le ponga un signo negativo, tendría que sugerirle en la redacción que se está moviendo en la dirección del eje X negativo o se está moviendo hacia la izquierda. Es decir, tienen que decirle algo que le haga, o sea, que usted pueda poner el signo, ¿verdad? Pero en esta redacción del problema no. Entonces, de ahí, suponemos que es positivo. ¿Ok? Bueno, y entonces vean que esto, simplificándolo un poquito, es 4 igual a pi octavos por a por el coseno de pi cuartos. Y ya de ahí yo puedo despejar la a. La a sería, a mí me dio 2 por 32, despejándola, ¿verdad? Entre pi raíz de 2. Y haciendo una aproximación de eso, que sería 32 raíz de 2 entre pi, a mí me da la amplitud más 14.4 metros. Ok. ¿Cómo hace uno para saber si está bien esto? Bueno, hey, use la solución con coseno. Si usa la solución con coseno, recuerden que seno y coseno están desfasados pi medios. Entonces, si yo uso coseno por el desfase, la amplitud me debería dar negativa. Entonces, yo lo hice para comprobar, o sea, quité seno de aquí, puse coseno y vuelvo y hago todo. Y resulta que cuando lo hago con coseno, me da menos 14.4. O sea, me da negativo aquí. Quiere decir que sí, que está bien hecho el problema, ¿verdad? Que no importa por donde usted se vaya, la amplitud en la magnitud sería 14.4. Profe, con la primera condición lo que hizo fue sacar ¿cómo es que se llama eso? Sí. Sí, correcto. Sustituí el 0 aquí, a seno, y de ahí lo que me queda, de ahí la a paso a dividir, ¿verdad? Porque es diferente de 0, y de ahí saco el phi. Y ya con este phi hoy lo sustituyo en la segunda condición. Ahora, alguien se podrá preguntar, ¿y se puede hacer por energías? Yo no lo he hecho, ni siquiera lo he intentado, pero les dejo la iniciativa de que plantee las ecuaciones de energía a ver si le puede sacar alguna información por ahí, ¿verdad? A ver. Bueno, vamos a hacer otro. Si no hay dudas. Profe, Bien. ¿verdad que el resolverlo por energía o por cinemática lo depende, o sea, depende de los datos del problema? Sí. Hay unos que se pueden hacer que le dieron datos y que uno lo puede hacer por los dos caminos, pero no siempre, ¿verdad?
Pero es una buena práctica intentar hacerlo por los dos caminos porque eso ayuda mucho a visualizar el problema cuando usted lo lee, ¿verdad? Es decir, le ayuda, ok, intentó hacerlo por energías y se dio cuenta que le falta un dato, pero está bien, o sea, ya usted se dio cuenta. Eso es una ayuda enorme, porque entonces uno va desarrollando esa, ¿cómo dicen? Esa maña, esa garra, decía un profesor que tuve yo, de cómo resolver esos problemas, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a hacer otro. Por ejemplo, este. Este es del Segway. Es el 1349. No sé si es de la edición que estamos usando, pero sí es de un Segway que está en la página 387. Es una especie como de vasija. Ok, y entonces aquí hay como una especie de partícula, una cajita chiquitita, ¿verdad? Entonces, el problema dice lo siguiente. O sea, eso es una partícula, suponga que no es, o sea, no hay rodadura, ¿verdad? Entonces el problema lo que dice que una partícula de masa m, ¿verdad? Se desliza en el interior de un tazón hemisférico, ¿verdad? De radio R. Demuestre que para pequeños desplazamientos, a partir de la posición de equilibrio, la partícula efectúa un movimiento armónico simple con una frecuencia angular igual a la de un péndulo simple de longitud R. O sea, le están diciendo que demuestre que la omega en este movimiento es G entre R. G dividido entre R elevado a la 1/2. O lo que ellos dicen, demuestre que para pequeños desplazamientos a partir de la posición de equilibrio, la partícula, dice, efectúa un más con una frecuencia angular igual a la de un péndulo simple de longitud R. ¿Por qué le dice eso? Bueno, el jueves vimos el péndulo simple, ¿verdad? Recordando, el péndulo simple es una cuerda que tiene una partícula de masa m en un extremo, ¿verdad? Y esto también es una partícula de masa m. Solamente que esta partícula está apoyada en una superficie, ¿verdad? Aquí no, aquí la partícula está, digamos que, pegada o atada a una cuerda, ¿verdad? Pero entonces en el péndulo simple, la omega es raíz de G sobre L, como lo vimos el jueves, ¿verdad? L es la longitud de la cuerda. Entonces, ellos lo que le están diciendo en este problema es que el movimiento de esta partícula en un tazón es muy parecido al caso de una partícula que está pegada en la cuerda, ¿verdad? Cuya cuerda tendría una longitud igual a ¿quién? Al radio. O sea, ellos quieren que uno compare eso, que compare el parecido, ¿verdad? Que hagan analogía entre esa partícula que no está pegada en la cuerda, sino que está apoyada en una superficie. Ese movimiento es muy parecido, es igual, siempre que la oscilación sea de amplitud pequeña, es igual al caso de una masa que esté pegada en la cuerda. Eso es lo que le están diciendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del problema? Lograr verificar esto. O sea, lograr llegar aquí. Bueno, entonces, ¿cómo empezaría uno resolviendo un problema de estos? Bueno, como la partícula está en una superficie, y vean que no se libera de arriba, ¿eh? Se libera en un punto cercano al equilibrio, a la posición de equilibrio, ¿verdad?
De hecho, yo lo hice muy arriba, pero bueno, ya ustedes saben que es un dibujo ahí aproximado, ¿verdad? Pero realmente la cajilla esa, o la partícula, o la bolita, lo que sea, se suelta muy cerca de la parte más baja, de manera de que ella hace un movimiento así. ¿Ok? Entonces, lo primero es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerza está presente aquí? El peso, mg, ¿verdad? Y ese peso tiene un componente a lo largo del radio y tiene un componente tangencial al movimiento. ¿Verdad? Este ángulo es este mismo ángulo de aquí. O sea que este sería ¿qué? Este sería mg seno de zeta, ¿verdad? Digo, coseno. Y lo voy a poner mal, coseno, ¿verdad? Porque es el cateto adyacente. Y este otro vector es el adyacente, digo lo opuesto, entonces este sería mg seno. ¿Ok? Y entonces aquí utilizo la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Y la aceleración sería la derivada de S. Vean que aquí uso la S para referirme a longitud de arco, ¿verdad? O sea, vean que aquí lo que yo tengo, esta porción, ¿verdad? Del tazón es curva, ¿verdad? Es una longitud de arco. Y esa longitud de arco es igual a ¿quién? A R, el radio, ¿verdad? El tazón multiplicado por zeta. Y este zeta tiene que ser un zeta pequeño, ¿verdad? Para que sean oscilaciones de pequeña amplitud. ¿Cierto? Entonces vean que yo aquí estoy usando en lugar de X, estoy usando S. S es la longitud de arco. ¿Está bien? Y bueno, de este lado la suma de fuerzas, ¿cuál de estas dos componentes contribuyen al movimiento de la caja? ¿La que tiene seno o la que tiene coseno? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué creen? La caja tiene un peso, ¿verdad? Tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Cuál de ellas es la, digamos, la responsable de que la cajita llegue hasta el fondo del tazón y suba? ¿Seno o coseno? La que tiene el seno, profe. La que tiene seno, claro. Esa es la que sí, porque es la componente tangencial. Recuerden lo del movimiento circular de física 1, ¿verdad? El componente perpendicular no sirve de nada, ¿verdad? Porque siempre va perpendicular en la trayectoria, ¿verdad? Y aquí es lo mismo. Aquí realmente es el tangencial. Entonces, ese es el que voy a poner de este lado. ¿Ok? Nada más que ese componente, tengo que ponerle un signo negativo. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué hay que ponerle un signo negativo? Porque está bajando. No. No. Vean que el problema, en estos problemas de este capítulo, son oscilaciones pequeñas. Necesitamos que la amplitud de la oscilación sea pequeña. Para eso, la fuerza tiene que parecerse a menos K por X. Vean el menos que está ahí. Es una fuerza, dijimos, el jueves es una fuerza de tipo restitutivo. O sea, tiende a poner al bloque o a la partícula otra vez en la posición de equilibrio. Entonces, este componente mg seno hace las veces de ¿quién? De K por X. O sea, es la componente de restitución que hace que la bolita vaya a la parte más baja, ascienda, vuelva otra vez a pasar por la posición de equilibrio, vuelva a subir, ¿de acuerdo? Entonces, a este componente yo tengo que ponerle un menos. Porque si no se lo pongo, no voy a poder encontrar esa omega que me están pidiendo. ¿Está bien? Ok, entonces, y vean, cuidado, porque aquí es engañoso esto, ¿verdad? Bueno, no quiero usar esa palabra, pero a lo que quiero llegar es que si alguien pone un sistema de referencia aquí y define un sistema de referencia aquí, este componente está en el eje X positivo. Y cualquiera me puede decir, sí, pero es que apunta en el eje X positivo.
¿verdad? ¿Por qué le está poniendo un negativo? Hay que ponérselo, porque en este caso estamos estudiando las oscilaciones y tenemos que identificar cuál es el componente de restitución, o sea, la fuerza responsable de que esa partícula o lo que se esté moviendo haga ese movimiento de vaivén, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ya casi que estamos listos para dar la respuesta, solamente acomodarlo un poquito. Vean lo que queda. Me queda M por D2S, DT2, más, y paso esto del otro lado, seno de cita igual a 0. Divido entre M en ambos lados, o sea que la puedo quitar de aquí. La masa, la quité. ¿Y qué más puedo hacer ahí? Vean que es un ángulo pequeño, entonces seno de cita se parece a quién? A cita, de tal manera de que esta ecuación queda como D2S, DT2, más G por cita igual 0. Y cita, despejándolo de aquí, ¿qué sería cita? Cita sería S entre R, entonces lo voy a cambiar aquí. S entre R. Y esto que está aquí, sin la S, ¿quién es? Omega cuadrado. Y de ahí ya yo sé que omega es la raíz de G entre R. Y ahí está la respuesta. Eso es. Entonces vean que el problema no es tan largo, o sea, la álgebra no es tan extensa, pero sí, pues hay que darse cuenta de estas cosillas, ¿verdad? Es decir, que hay veces hay que usar la segunda ley de Newton, o hay que tener cuidado de escoger bien el componente de restitución, o sea, el que hace las veces de K por X de la ley de Hooke, ¿verdad? Porque vean que aquí no hay un resorte, ¿eh? O sea, aquí está cayendo el bloque debido a G, ¿verdad? A la fuerza gravitacional. Entonces hay que ver cuál de esos componentes del peso es el que hace las veces de la K por X, ¿verdad? De la ley de Hooke. Profe, ¿Ok? me Sí. perdí con la derivada. ¿Dónde se fue, digamos? Esta, No, el último paso ya. este de aquí. Ajá, De ahí, el cita es S entre R. ok. Es la longitud de arco entre R, ¿verdad? Ajá. Vean que la ecuación es una ecuación diferencial en S. Sí, Entonces, lo que está debajo, lo que está delante de la S tiene que ser la omega cuadrado. Entonces, ok, esto por definición es omega cuadrado. ok. Y de ahí saco la raíz. Listo. Gracias. Ujú. Con gusto. O sea, en estos problemas, jóvenes, como yo les decía la semana pasada, hay diferentes, el caso general es el bloque pegado a un resorte, pero pueden haber otros casos, ¿verdad? La bolita en un tazón o la regla pegada a un clavo que está haciendo así, que ahorita vamos a ver si hacemos uno. Es decir, hay diferentes tipos de movimiento oscilatorio con amplitud pequeña. Entonces, uno lo que siempre trata de hacer es encontrar la ecuación del oscilador, ¿verdad? La ecuación que se parece a la del oscilador del bloque, pegado a un resorte. Y una vez que ya la encontró, de simplemente el término constante, el coeficiente, ¿verdad? Como le llaman los en ecuaciones diferenciales, el coeficiente es el omega cuadrado, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro. Ok. Bueno, este que voy a hacer también es uno que aparece, está por ahí también en Serwin. Este es el problema 1565 de Serwin.
Está en la página 479. Y es un bloque que está pegado a un resorte. Un bloque P, ¿verdad? Pegado a un resorte, lo llamamos P. Y encima de él hay un bloque B. La superficie está lisa, aquí abajo. Entonces el problema dice lo siguiente. Un gran bloque P unido a un resorte ideal realiza un movimiento armónico simple horizontal, mientras se desliza a través de una superficie sin fricción, con una frecuencia de 1.50 Hz. Dice el bloque B, o sea, el que está encima, descansa sobre él, ¿verdad? Como se ve en la figura. Y el coeficiente de fricción estático entre los dos es mu s igual 0.600. ¿Ok? Entonces, la pregunta que le hacen es, ¿qué amplitud máxima de oscilación puede tener el sistema? O sea, los dos bloques juntos, ¿verdad? Si el bloque B no se desliza. O sea, le está diciendo que esto estaba en la posición de equilibrio, x igual 0, y alguien agarra el bloque P, o sea, toma el bloque P y lo estira. O sea, estira el bloque y lo suelta. Entonces, el sistema comienza a oscilar de menos A a más A, de tal manera, o la condición es que el bloque de arriba no resbale y se caiga. O sea, tiene que ir siempre encima del bloque P, haciendo la misma oscilación que el bloque P. ¿De acuerdo? Entonces, para asegurarnos de eso, el problema le dice que en las superficies entre ambos bloques hay un coeficiente de fricción estático que vale 0.6. ¿Okay? Porque si no existiera ese coeficiente, lo más probable es que cuando usted ponga el sistema a oscilar y el bloque B, el de abajo, comience a acelerar, ¿qué va a pasar con el de arriba? Se resbala. ¿De acuerdo? Y se cae. Entonces queremos que los dos hagan eso, juntos. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta entonces? Perdón, profe. La pregunta es que calcule la amplitud, el desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio del sistema. La A. Ok. Sí. O sea que en un momento dado nosotros deberíamos ver algo así, ¿verdad? Que si esta es la posición de equilibrio, deberíamos ver tanto el bloque P como el bloque B en X igual más A. ¿Verdad? En donde cuando llegan aquí, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Qué habíamos dicho el jueves? Cuando llega a un extremo, ¿cuánto vale la aceleración? ¿O qué característica tiene? Es máxima. Es máximo. Es máximo, correcto. Y eso lo vamos a necesitar aquí para resolver el problema. Entonces, cuando está de este lado, cuando el sistema está de este lado, que momentáneamente está en reposo, su aceleración es máxima también. ¿Ok? Entonces, lo que nos están pidiendo, vamos a ponerlo por aquí, es calcular la amplitud. La A. ¿Ok? Entonces, para resolver este problema, que también es igual que el anterior, es decir, el álgebra es sencilla, solamente que tal vez lo que hay que interpretar bien es, o sea, la parte física, ¿verdad? Entonces, vean que yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque B. Un diagrama de cuerpo libre, yo les llamo DCL, sobre el bloque B. ¿Qué fuerzas están sobre el bloque B? Está la fuerza normal, está el peso, y si yo hago el análisis de un extremo, ¿verdad? Por ejemplo, si lo hago del extremo derecho, también lo puedo hacer del extremo izquierdo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy del lado izquierdo, de este lado, en el extremo izquierdo, ¿para dónde iría la fuerza de fricción? Si estoy aquí, en este lado,
¿Hacia dónde tendría yo que dibujar la fuerza de fricción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Hacia la derecha, claro. ¿Están de acuerdo? Esa es la fuerza de fricción. Va hacia la derecha. Y si estoy de este otro lado, la fuerza de fricción estaría apuntando hacia la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no queremos? Que el bloque resbale, que se deslice, ¿verdad? Entonces recuerden que la fuerza de fricción se opone a la dirección del movimiento, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer el análisis en cualquier extremo, no importa dónde lo haga, ¿verdad? Lo que sí es que tengo que visualizar las fuerzas que están ahí, ¿verdad? La normal, el peso y la fuerza de fricción estática. ¿De acuerdo? Entonces, si yo uso la segunda ley de Newton para estudiar este sistema, M por A, esa A no es cualquier A, es la A en los extremos, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Dónde lo hago el análisis? Sí, como estoy haciendo la suma de fuerzas del lado izquierdo, lo voy a hacer aquí. Ok, entonces esa aceleración es máxima. Entonces, de aquí, de la segunda ley de Newton, ¿qué sale? O sea, ¿qué obtengo? Que la única fuerza que actúa sobre el bloque B es la fuerza estática máxima. ¿Verdad? Y de este lado sería M por la aceleración máxima. Porque estoy haciendo el análisis en un extremo, ¿verdad? Que es donde se obtiene la amplitud A. Porque alguien podría decirme, pero ¿por qué lo hizo ahí? ¿Por qué no lo hace en la posición de equilibrio? De ahí no tiene sentido porque recuerden que cuando pasa por la posición de equilibrio, X es 0. Digo, A es 0. Entonces necesito en algún lugar donde conozca la aceleración. Cuando tiene la cajita conectada, solo se carga la cajita. ¿Está bien? Ya cuando usted las conecta, ya se empiezan a cargar los audífonos. Pero si está conectada la caja, Por los favor, hagamos audífonos silencio conectan. para que nos escuchemos. Ok, bueno, entonces voy sustituyendo. ¿Qué sería la fuerza de fricción? Es el coeficiente estático por la fuerza normal. ¿Y qué sería la fuerza normal? El peso del bloque. ¿Y esto sería igual a quién? A la masa por la aceleración máxima. ¿Y cuál es la aceleración máxima en un movimiento armónico simple? Es omega cuadrado por quién? Por A. ¿Está bien? ¿De esta parte hay alguna duda? O sea, estoy usando la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas igual M por A. Estoy estudiando el bloque que me interesa de los dos, es el bloque B, porque es el que yo quiero que no deslice. El bloque P, el que está pegado aquí abajo, ese no, porque ese no tenemos que ponerle ninguna condición. ¿Ok? Entonces, hay gente que le hace suma de fuerzas al resorte, pero no, porque es que lo que yo quiero es que el de arriba no deslice. Entonces, la segunda ley de Newton tengo que aplicársela al que está encima. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la fuerza de fricción estática es máxima, es mu s por la normal es m por g, y la aceleración máxima es omega cuadrado por A. ¿Ok? Y me dieron la frecuencia. Entonces aquí esto queda mu s mg es igual a m 2pi por f al cuadrado por A. Cancelo las m's y de ahí despejo la A. Y esa A me queda, despejándola aquí, esa A me queda mu sg dividido entre 4pi cuadrado f cuadrado. ¿Ok? Y ahí sustituyo los valores, 0.6 por 9.8, no le voy a poner unidades, 4 por 3.14 al cuadrado, multiplicado por la frecuencia, que me dijeron que es 1.5. 1.5 al cuadrado, y haciendo esas operaciones, a mí me dio, bueno, yo lo pasé a centímetros de una vez, pero tiene que dar en metros, ¿verdad? A mí me dio 6.62 centímetros. Esa es la amplitud.
¿Alguna pregunta? Está bien. Bueno, este problema tiene también algunas variantes. Lo he visto, por ejemplo, el mismo sistema, todo igual, solamente que disparan una bala del otro extremo, ¿verdad? Y entonces la bala dice que se empotra en el bloque de abajo. Y entonces cuando dice que se empotra, dice es que queda adentro y produce una oscilación y le dan la amplitud. O sea, disparan una bala, ¿verdad? Y la bala llega y penetra el bloque de abajo. Entonces lo pone a oscilar. Y entonces, por ejemplo, le dicen que calcule la velocidad con la que se disparó la bala. ¿Qué habría que hacer ahí para resolver el problema? Hay que usar la conservación del momento lineal, ¿verdad? Aquello que vimos en física 1 de que el momento inicial es igual al momento final, ¿verdad? Sería una colisión de qué tipo? Una colisión perfectamente inelástica era, ¿verdad? Que es cuando el cuerpo queda dentro del otro, ¿verdad? La bala queda atrapada, queda empotrada en la caja y produce la oscilación, ¿verdad? Entonces hay que utilizar la conservación del momento, ¿verdad? Entonces vean que esos problemas arrastran cosas de física 1, ¿verdad? Para que algunas veces hay que usar algún principio básico, ¿verdad? Segunda ley, conservación del momento lineal, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está bien? Igual el del tazón podría ser que no sea una partícula, sino que sea, por ejemplo, una esfera. Y entonces le dan el radio de la esfera, ¿verdad? Entonces ahí habría que usar momentos de inercia, ¿verdad? Porque ya no es una partícula, sino que es un cuerpo rígido el que está haciendo la oscilación pequeña. Bueno, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno de péndulos, que no hemos hecho ninguno, ¿verdad? Este es un problema de un examen viejo. Bueno, ese problema dice lo siguiente: un péndulo físico se compone de un disco sólido, ¿verdad? Uniforme de masa M igual 563 gramos. Y de radio R igual 14.4 centímetros. Sostenido en un plano vertical, el plano de la pizarra, ¿verdad? Por un pivote situado a una distancia de igual a 10.2 centímetros del centro del disco. O sea, el pivote está a esa distancia del centro del disco, ¿verdad? Y entonces dice que el disco se desplaza a un ángulo pequeño, ya le está diciendo, ¿verdad? Cita es pequeño. Y luego se suelta. Entonces calcula el periodo del movimiento armónico simple resultante. O sea, le está diciendo que haya el periodo. Recuerden que vimos 3 tipos de péndulos, ¿verdad? ¿Cuáles eran? El péndulo simple, que era el de la masa pegada a una cuerda. El péndulo físico, que era un cuerpo rígido, ¿verdad? Como un disco, por ejemplo, que está pivoteado, pegado a algún tipo de eje, ¿verdad?
y el péndulo de torsión, que era una barra pegada a un cuerpo rígido y igual tiene una amplitud de oscilación pequeña, ¿verdad? Entonces, este es el caso de un péndulo físico, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se resolvería este problema? Pues necesito utilizar el péndulo, el periodo de un péndulo físico, ¿verdad? ¿Cuál era el periodo de un péndulo físico? Habíamos dicho que era T igual, voy a ponerlo aquí. El periodo era T igual 2pi raíz cuadrada de I entre la M por la G por la D, ¿verdad? Esa era la fórmula. En donde esta I puede ser la inercia calculada con el teorema de los ejes paralelos. Y esta masa es la masa total de todos los cuerpos rígidos que estén efectuando esa oscilación. O sea, quiere decir que aquí podría ser que pegado al disco haya algo más. O sea, podría ser que haya una barra o algo, ¿verdad? Pero entonces aquí solo es la masa del disco. Y la distancia, dijimos que es la distancia del pivote al centro de masa. Y el problema nos dice que es un disco homogéneo, ¿verdad? Quiere decir que el centro de masa coincide con el centro geométrico del disco. Pues aquí la inercia no hay problema, ¿verdad? Es decir, no es difícil calcularla. Entonces, ¿qué sería la inercia en el punto P, en el pivote? La inercia en el pivote, ¿qué sería? La inercia del centro de masa más md cuadrado, ¿verdad? Este es el teorema de ejes paralelos. Y esto sería un medio de mr cuadrado más md cuadrado. Y sustituyo. Calculo esa inercia. Esa inercia sería la masa, hay que pasarla a kilogramos, ¿verdad? Son 0.563 kilogramos por medio. Bueno, el radio que serían 0.144 al cuadrado entre 2 más esta distancia que serían 0.102 metros. Y eso está al cuadrado, ¿verdad? Casi no lo pongo al cuadrado. Así, ¿verdad? Y ahí tengo la inercia. Yo la calculé y a mí me dio esto. A mí me dio 0.01169. ¿Qué unidades tenía la inercia? Son kilogramos, metro cuadrado, ¿verdad? Pues ahí tengo la inercia, que sería esta, ¿verdad? La inercia en el punto P. Y ya. Y ahí solamente sustituyo. En esta ecuación sería 2pi raíz de 0.01169 dividido entre la masa, que son 0.563 por la aceleración de caída libre, 9.8, por la D, que es 0.102. Y a eso a mí me da, a mí me dio 0.905 segundos. ¿Ok? Que se podría aproximar a 0.91, ¿verdad? Segundos. Y ese es el periodo. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. En el segundo renglón de la parte derecha, usted lo que hizo fue sacar, aplicar con la masa. Sí.
Sí, saqué la masa de aquí para no, digo, para que me saliera, digamos, más rápido, no sé. No, para no tratar de simplificarlo, ¿verdad? Ok, profe, gracias. Ok. Bueno, ese es un problema de péndulo físico. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro un poquito más interesante. Vean, jóvenes, en estos problemas ahora que hay preguntas de desarrollo, en estos problemas debe aparecer el procedimiento, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el problema que hicimos ahora de las cajas que están oscilando, o sea, el bloque que está encima del otro, si usted me pone la fórmula a la que llegamos al final, así de la nada, y sustituye los datos, eso no, es decir, no le van a poner el puntaje total, porque recuerden que tiene que mostrarse el procedimiento, es decir, el razonamiento de cómo se llegó ahí, ¿verdad? Es decir, poner la fórmula no tiene sentido, ¿verdad? Así que, pues, hay que presentar todo el procedimiento, ¿verdad? Que requiere un problema, ¿verdad? Para que quede todo claro, ¿verdad? Que usted sabe todas las, o sea, aplicó un principio básico, un modelo, ¿verdad? Si solo pone la fórmula, pues le van a poner, si el problema vale 40 puntos, le van a poner 5 de 40, ¿verdad? Porque le van a decir el procedimiento. ¿Cómo obtuvo esa fórmula? ¿Verdad? Entonces, aquí es muy importante mostrar todo el procedimiento, ¿verdad? Todo el ¿Con desarrollo. cuál, profe, que acaba de decir? Perdón. Por ejemplo, ¿con cuál? Por ejemplo, el que acabamos de hacer, el de las dos cajas. Una caja encima de la otra. Ese problema es un problema que a los profesores les gusta ponerlo. Y es muy sencillo, es decir, al final se llega a una formulita, ¿verdad? Mu por G entre 4pi, no sé qué. Si usted pone solo esa fórmula y sustituye los números, le van a poner un porcentaje muy bajo del total del problema. Porque le Ok, van a decir, sí. ¿y de Hay que dónde salió? poner, ¿De dónde sacó esa fórmula? sí, ¿Verdad? por ejemplo, poner desde la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Exacto, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? En Ah, la figura, que ok, quede completamente claro que el análisis, ¿verdad? Porque si uno nada más pone la fórmula, yo sé que le van a decir, y le van a poner ahí en el texto, le van a decir, pero ¿de dónde salió esto, verdad? Cuando es marque con X, la parte de marque con X no, ¿verdad? Eso es malo o bueno, pero cuando hay desarrollo sí hay que presentar todo el procedimiento. Bueno, vamos a hacer otro. Este que vamos a hacer requiere un poquito más de trabajo, pero me interesa hacerlo porque es el problema típico de los de péndulo físico. Entonces, pues hay que hacerle varias cositas. Es una barra, ya les leo el enunciado, y pegado a la barra hay un disco. Entonces, el radio son 10.3 centímetros y la distancia que hay del pivote al extremo de abajo de la barra son 52.4 centímetros. Entonces, el problema dice lo siguiente. Este es un problema del Resnick, del libro de Resnick. Lo he tomado de ahí. El problema dice lo siguiente. Un péndulo consta de un disco uniforme de radio 10.3 centímetros y 488 gramos de masa. Dice que está unido a una barra de 52.4 centímetros de longitud que tiene una masa de 272 gramos. O sea, esto es un disco y esto es una barra. La parte A del problema le dice que calcule la inercia rotatoria del péndulo
o la inercia de rotación del péndulo, dice respecto al pivote. El pivote es aquí arriba, donde pongo la P. La parte B le dice que cuál es la distancia, la inercia, la parte A, ¿verdad? La parte B le dice que cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo. ¿Cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo? Le podemos llamar la D, ¿verdad? Y la parte C le dice que cuál es el periodo de oscilación para pequeños ángulos. O sea, que calcule la T. ¿Ok? Entonces, la inercia de rotación, la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo y el periodo. Bueno, ¿cómo haríamos la parte A? La inercia rotatoria. Bueno, yo ahí lo que haría es que calculo la inercia del disco, ¿verdad? Y luego la inercia de la barra. La inercia del disco sería ¿qué? Sería un medio de la masa del disco, 0.488, multiplicado por 0.103 al cuadrado, ¿verdad? Más 0.488 por 0.627 al cuadrado. Vamos a ver. Para el disco yo estoy usando el teorema de ejes paralelos. ¿Por qué? Bueno, porque por el centro de masa del disco pasa un eje paralelo al eje que pasa por el pivote. ¿Verdad? Vean que el disco, su eje está desplazado, ¿verdad? Con respecto al pivote. Entonces ahí tengo que usar ejes paralelos, ¿verdad? Entonces es un medio de mr cuadrado, la inercia del centro de masa del disco, ¿verdad? Más el md cuadrado, ¿verdad? Esto sería un medio de mr cuadrado más un medio de md cuadrado. Y aquí, bueno, aquí estoy usando esta D, ¿verdad? Cuidado que no es esta misma D. Pero es que no quiero meter más letras para que no se complique. Pero recuerden que esta D tiene que ser la distancia ¿de dónde? Del pivote, ¿a dónde? Al centro de masa del cuerpo en cuestión, ¿verdad? Entonces esta distancia, ¿cuál es? Es los 52.4 más ¿quién? Más los 10.3. Eso me tiene que dar 62.7. Y esa inercia del disco me da, si tienen alguna pregunta me dicen, ¿verdad? A mí me da 0.1944 kilogramos metro cuadrado. Entonces esa es la del disco. ¿Sí? Y la de la barra, la inercia de la barra sería, recuerden que en los momentos de inercia de la barra, ¿cuáles son? Un tercio de ml cuadrado, ¿verdad? Cuando el eje pasa por un extremo, y un doceavo de ml cuadrado cuando el eje pasa por el centro de masa, ¿verdad? Vean que aquí el eje está pasando por el pivote y el pivote es un extremo. ¿De acuerdo? Entonces aquí es un tercio. Un tercio por 0.272 por la longitud de la barra, que son 0.524 al cuadrado. Y eso me da 0.0249 kilogramos metro cuadrado. Y ahí tengo la inercia de la barra. ¿Okay? Entonces, para la parte A, la inercia rotatoria que ellos le dicen es la inercia a todo el sistema. O sea, la inercia de rotación es la inercia del disco más la inercia de la barra. ¿Ok? Porque usted no usó la misma fórmula para la inercia de la barra y la inercia del disco. ¿Perdón? Perdón, es que tengo largo el micrófono, ahora sí.
¿Usted no usó la misma fórmula para la inercia del disco y la de la barra? No, la del disco es un medio de mr cuadrado y la de la barra es un tercio de ml cuadrado. ¿Y por qué por qué es así? Porque la de la barra es, la inercia de la barra, que son dos, una que pasa por un extremo y otra que pasa por el centro de masa. Ok, sí. En el capítulo 9, creo, del libro, están los momentos de inercia, digamos, de los objetos más comunes, esfera, barra, disco, aro, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hago ahora es que la sumo. Y eso me da, si lo hice bien, a mí me da 0.219 kilogramo metro cuadrado. Y esa es la inercia, tiene varios nombres, ¿verdad? La inercia rotatoria, la inercia del péndulo total, ¿verdad? La inercia del sistema, ¿verdad? La inercia con respecto al pivote, ¿ok? Bueno, esa es la parte A. Vamos a la parte B. La parte B, vuelvo y la leo, dice que ¿cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo? Vean que ahora sí tiene sentido preguntar eso porque son dos cuerpos rígidos que conforman el sistema. O sea, tengo una barra por un lado y tengo un disco por otro. Y el disco está pegado tangencialmente, ¿verdad? De un extremo a la barra. Entonces quiere decir que el centro de masa ya no es el centro de masa ni de la barra ni del disco por separado, sino que tiene que ser el centro de masa del sistema, ¿verdad? Del péndulo como tal. Y recuerden que el centro de masa se desplaza, es un vector que se desplaza hacia el objeto que es más masivo, ¿cierto? Entonces vean la barra tiene una masa de 272 gramos y el péndulo tiene una masa de 488. Quiere decir que ese centro de masa tiene que estar más cerca del disco que a lo largo de la barra. O sea, tiene que estar en un punto cercano al disco, ¿verdad? Porque el disco es más masivo. ¿Ok? Entonces aquí, pues yo uso la fórmula del centro de masa. Y entonces sería la masa total, que son 0.488 más 0.272. Y esa D, si quieren, para que no se les confunda con esta, cuando yo hago los cálculos, le pongo así, la D del centro de masa, para que no se me confunda, ¿verdad? Y esto es igual aquí, a 0.488 multiplicado por 0.627, ¿verdad? Más 0.272 multiplicado por 0.262. Aquí es 0.262. Y de ahí despejo la D del centro de masa. ¿Hay alguna pregunta a esa parte? Estoy usando la fórmula del centro de masa, ¿verdad? La que vieron en física 1, masa total por el X del centro de masa, solamente que aquí no se le llama X del centro de masa porque no tenemos el sistema con respecto a un sistema de referencia. Entonces mejor le ponemos la D, porque esa D luego la necesitamos para calcular el periodo. Es la D que define el periodo en péndulo físico. ¿Está bien? Aquí sumo las masas, ¿ok? Y despejo la D. Esa D a mí me dio 0.496 metros. Y ahí tengo la parte B. ¿Alguna duda? Ahora ven que en estos problemas, como les decía, hay que entender el procedimiento porque le pueden hacer algún cambio, ¿verdad? Por ejemplo, este mismo problema yo lo he visto en exámenes, este mismo, ¿verdad? Y lo que hacen es que agarran el disco, aquí el disco está pegado a un extremo de la barra. Entonces, lo he visto otra versión, es que agarran el disco y dicen que el disco tiene como un canal. Y entonces le dicen ahora que que el disco entró en la barra. O sea, lo meten adentro de la barra. Como que si fuera
como que si fuera un collar, ¿verdad? Que le meten las cuentas del collar, ¿verdad? Entonces aquí también ya cambia la cosa, ¿verdad? Cambia la situación. Porque entonces vean que ahora es el mismo sistema, tiene barra y disco, pero ahora el centro de masa, ¿qué pasa? Se cambia. ¿Por qué? Porque usted agarró el disco y lo metió en la barra, ¿verdad? Entonces ahora hay que volver a calcular el centro de masa de este sistema. ¿Sí? Bueno. Entonces la parte C le dice que calcule el periodo. Entonces el periodo, ya pongo la fórmula, ¿verdad? 2pi raíz de, y la inercia en el punto P sería la inercia de rotación, que son 0.0249. Y abajo sería la masa. ¿Cuál masa? ¿La del disco o la de la barra? De los dos. Las dos, claro. Las dos. La suma de las dos me da 0.76 por 9.8 por la D del centro de masa. 0.496. Y ahí tengo el periodo. Ese periodo a mí me da 1.53 segundos. ¿Sí? Bueno, entonces ese es un problema de péndulo simple. Digo de péndulo simple, de péndulo físico, ¿verdad? Que puede tener variantes, ¿verdad? Igual le podrían decir que no es un disco, ¿verdad? Sino que es una esfera. O que la esfera está ensartada en la barra, que tiene un canal por dentro, ¿verdad? Un canal que pasa por el centro de masa, y la esfera lo que hicieron fue que la metieron dentro de la barra, ¿verdad? Es un problema similar, ¿verdad? Pero hay que hacer, este procedimiento que está aquí es, digamos, como los pasos a seguir. Necesita la inercia de rotación del sistema, de lo que esté compuesto, ¿verdad? Es decir, si aquí también hubiera pegado, aquí yo pude haberle metido también una esfera aquí. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa esfera a la hora de calcular la inercia. Si hubiera sido la inercia del disco más la barra más la esfera. ¿Ok? Entonces, depende de lo que del sistema, de lo que esté constituido, ¿verdad? De los cuerpos rígidos que estén metidos ahí o puestos ahí, ¿verdad? Pero siempre es esto, ¿verdad? Calcular la inercia de rotación, calcular la nueva posición del centro de masa del sistema, ¿verdad? Y una vez que tiene uno eso, utilizar la fórmula esta de periodo para calcular el periodo, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. En la parte B Ajá. del centro de masa, totalmente al otro lado, dice que es más 0,272 por 0,262. ¿De dónde sale ese 2,62? Es el centro de masa de la barra. La mitad, Ok. la mitad de 52.4. Ah, ok. Pura vida. Sí, cuando ustedes usan esa formulilla, ¿verdad? De M por el X del centro de masa, que es M1 por X1 más M2 por X2, el X1, el X2 son las posiciones del centro de masa de los cuerpos rígidos, por separado, de cada uno, ¿verdad? En el caso de la esfera serían los 52.4 más ¿quién? Más los 10.3, que es esto que está aquí, ¿verdad? 62.7. Sí, las distancias, digamos, con respecto al pivote, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, estos problemas también hay otra forma de hacerlo, que es sumando torques, el péndulo físico. Es otra forma de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que muchas veces, por ejemplo, le dicen que calcule, vamos a ver, le dicen que encuentre la ecuación del oscilador, ¿verdad? Del problema. Y entonces uno necesita formar aquella ecuación D2X, DT2, ¿verdad?
la ecuación del oscilador. Entonces, ahí es más fácil si uno suma torques, como se hacía en física 1, ¿verdad? Recuerden que hay una fórmula por ahí. Voy a borrar por aquí. Eso no se los dije el jueves, ¿verdad? Es decir, estos problemas también usted los puede hacer así. Recuerden aquella fórmula que teníamos en física 1. Sumatoria de torques es igual a I por alfa. ¿Se acuerdan? Esta es, digamos, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton en la versión de rotación, ¿verdad? Para rotación. El análogo rotacional, le dicen. Entonces yo puedo usar esta fórmula para calcular este periodo también. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es que sumo los torques. Ya por ahí voy terminando. Pero planteémoslo para que y ustedes lo pueden hacer. En el caso de la barra, ¿verdad? Que es una barra así, tiene un disco aquí. Este es el eje, digamos, de la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces yo puedo usar los torques, o sea, el torque, recuerden que es, ¿cómo se podía calcular? Fuerza por el brazo de palanca, ¿verdad? Entonces, en estos problemas, vean que el torque hace las veces de la fuerza de la ley de Hooke, de K por X. O sea, el torque hace las veces de una fuerza restitutiva. No es una fuerza, es un torque. Entonces sería un torque restitutivo o un torque de restitución en el caso de un cuerpo rígido. Entonces yo levanto una barra con un péndulo como esta, ¿verdad? Y cuando yo lo libero, pues hay un componente que es el componente seno, que es el responsable de que la barra acelere, ¿verdad? De manera de que vuelva a pasar por la posición de equilibrio. Entonces yo puedo sumar torques poniéndolos así, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso de la barra, puedo hacer así, M1 por G, digamos que esto tiene masa M1, ¿eh? Y esto tiene masa M2, la esfera, ¿verdad? Entonces el torque que sería M1G por el seno de zeta, ¿verdad? Esa es la fuerza. ¿Y el brazo de palanca cuál sería? El brazo de palanca sería L medios. ¿Por qué L medios? Bueno, porque la fuerza está aplicada en el centro de masa de la barra. Y entonces toda la barra tiene longitud L. Este pedazo sería L medios. Entonces el brazo de palanca es L medios, ¿verdad? Y ese es el torque de la barra. Y como es una sumatoria de torques, ¿verdad? Entonces aquí sería menos M2, la masa de la esfera o del disco, por G, por el seno de zeta, por el brazo de palanca. ¿Cuál sería el brazo de palanca ahí? El brazo de palanca ahí es la distancia desde el pivote, que en este caso sería L más R. ¿Verdad? Y esto es igual a I por alfa, y alfa es D2 zeta DT2. Y hago la aproximación de que seno de zeta es aproximadamente zeta. Y me vuelo estos senos de aquí. Entonces me queda la ecuación del oscilador. Y lo que hago es que encuentro la omega cuadrado es la raíz de algo, y con esto ya puedo calcular el periodo. Es otra forma, ¿verdad? También se puede hacer así, ¿verdad? Es decir, hay unos problemas de estos que salen, es decir, es más fácil hacer suma de torques, ¿verdad? Porque tal vez es un problema algebraico. Entonces necesitamos encontrar mejor la ecuación del oscilador. Y hay otros que tienen numeritos, como este, y entonces uno puede utilizar directamente la fórmula del periodo, ¿verdad? Y por ahí se va, ¿verdad? Pero también se puede hacer con suma de torques, ¿verdad? Entonces traten de hacer sumando torques y calculan la omega, y con la omega calculan el periodo, y les tienen que dar 1.53 también. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte?
¿Está bien? Ok. Bueno, jóvenes, entonces si no hay ninguna pregunta, quedaríamos por hoy aquí. Profe, ya esta semana va a haber consulta, perdón. Sí, pero con el acuerdo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? El que está interesado me escribe mañana martes en la noche, me recuerda, ¿verdad? Para entonces yo, qué sé yo, abrir un Zoom y para aclarar dudas. Para los que se conectaron de último, lo que dije al principio de la clase es que ya estoy poniendo las clases en la plataforma, en el entorno del curso, están en la parte de abajo, porque ese entorno está muy cargado, ¿verdad? Y eso que se le han quitado cosas, ¿verdad? Están abajo, hay un grupo, el grupo 3, donde están las clases que vamos, digamos, haciendo. Y la otra cosa es que se le hizo una modificación a la carta al estudiante, pero fue una modificación de un asunto que no concordaba, digamos, el tiempo para ejecutar los exámenes con lo que decía en la redacción de la carta. O sea, parecía como que faltaba tiempo. Entonces ya el coordinador corrigió eso. Así que la carta oficial, por aquello que la hayan bajado el lunes, la volvieron a subir, creo que martes o miércoles. Ya la que ya tiene, digamos, la que tiene esa corrección hecha. Entonces, pues entonces, si no hay dudas, nos veríamos el jueves. El jueves, a mí me gustaría empezar con el tema de ondas. Así que quizás voy a hacer un problema más de esto de péndulo, ¿verdad? Tal vez uno más, y pasaríamos al tema de ondas, que es un poquito más extenso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas? No. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias ok. por la clase. Bueno, pura vida, hasta luego entonces. Profe, Dígame. en el caso, digamos, es que yo los horarios de consulta tengo clases de laboratorio, entonces yo igual podría, digamos, tal vez mandarle un correo si tengo una duda así como muy amplia y tal vez organizar una hora para que usted me pueda atender. Es que veamos, no puedo, digamos, no puedo coger otro momento en la semana para dar horas de consulta. En la plataforma, en el entorno del curso, están los horarios de consulta de todos los profesores que dan el curso. Entonces, el acuerdo que llegamos con el coordinador es que usted le puede escribir a alguno de esos profesores en el horario que a usted le sirva también. Y entonces, puede coger la consulta, la hora de consulta, con otro profesor de la cátedra, ¿verdad? Por ejemplo, a mí a veces me escribe un estudiante de otro grupo que le sirve el horario de los miércoles en la mañana. Entonces, yo le digo, bueno, ok, está bien, entonces nos reunimos el miércoles en la mañana, ¿verdad? Pero puede también usar los horarios de los otros profesores. Ah, bueno, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, gracias, profesor. Bueno, pura vida, hasta luego. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, igual usted también.